Pues gracias a ustedes por estar aquí esta noche, gracias a Liga y a todos los que conforman este encuentro. ¿No se escucha nada? Sí, perfecto. Gracias. Ok. No, si no se va a escuchar. ¿Te escucha bien? Ah, bon. Ah, no, no sé. ¿Ya? ¿Aló? No. Gracias. Pues fue una gran sorpresa para nosotros cuando nos invitaron a Ludwig y a mí para esta plática. Lo que van a ver hoy, voy a agarrar rápidamente mis hojas, es exactamente lo que compone el diario de nuestro trabajo desde que hace 3 años Ludwig y yo empezamos a montar el despacho Chic by Accident Project y Ludwig Godefroy. Es el fruto de un encuentro, de una bella coincidencia, y hoy les vamos a presentar algo relacionado absolutamente, en lo absoluto, en una palabra que nos conmueve totalmente y que se llama concordancia. No hay ninguna razón, no tenemos ninguna referencia en la historia de la creación para poder separarnos de lo ocurrido en la recién historia de la humanidad. No hay ninguna razón, ninguna dogma que nos pueda prohibir abrir los ojos, ser atentos, sentir y vivir lo que cruza nuestras vidas nómadas. No hay ninguna razón para no bailar, cantar, dormir, viajar, transgredir, trabajar, celebrar, reír y volver a trabajar. Concordancia. Aparte de haber nacido Ludwig y yo en la misma provincia de Francia llamada Normandía, aparte de habernos conocido en la misma colonia del DF llamada La Roma, aparte de este común origen vikingo, aparte de este común interés hacia México, vivimos a diario nuestras concordancias. Son algunas de ellas que les vamos a compartir en esta plática visual. Ahora bien, ¿cómo nacen nuestras concordancias? En silencio. Un tequila marca Herradura Blanco en mano, frente a la compu, la tenemos aquí, agarrando libros que juntamos en el despacho secreto que tenemos aquí en la Ciudad de México y donde trabajamos. Aquí nacen de nuestras múltiples búsquedas, de los múltiples viajes que realizamos gracias a las ganancias de nuestros honorarios de creación, nacen del regreso a la plática abierta, al escuchar atento, que nos brinda cada vez que de manera individual o en conjunto nos topamos con encuentros sorprendentes, agradables o ácidos. Muchas de estas referencias que conforman nuestras concordancias las hemos vividas. No todas, pero la mayoría sí, lo verán hoy. Desde las playas de nuestra infancia en Normandía, pasando por Egipto o Arabia Saudita o Siria. De la misma forma, nuestra permanencia desde varios años en México ha producido un interés no solamente histórico o sociológico a nuestras miradas cruzadas, sino un constante y hasta la fecha inagotable fuente de inspiración. Maravillosa palabra, tantas veces maltratadas. Habiendo decidido y confirmado entre Ludwig y yo que la arquitectura no es una carrera a los buenos modales o a la énfasis de nuestras buenas educaciones,
nos sentimos libres de ser groseros, irreverentes, medio puercos, elegantes y a veces inteligentes, pero siempre apasionados. Ahora veamos lo que producen para nosotros estas concordancias. Pues un extraordinario punto de encuentro, génesis del ojo, de la sorpresa, del sentimiento, del acto de creación, el punto de partida de nuestro trabajo en común, un punto de partida de nuestro interés primero, para no decir primitivo. A partir de este momento, todo se hace posible, todo territorio, todo proyecto, todo cliente, toda clase de referencias que pueden conformar el primer paso de nuestra acción de creación. Las evidencias son demasiadamente íntimas para poder ser compartidas al primero. Las concordancias, al contrario, se pueden compartir como una celebración del ojo, la de la reflexión, tal como un alegre juego compuesto de osadías y evidencias. Nutriéndonos de esas concordancias, respetándolas con o sin orden, respetando sus accidentes, podemos pretender acercarnos al sustento esencial que una mujer o hombre de bien necesita para empezar y desarrollar sus actividades. Bueno, este prólogo y lo que sigue es un simple elogio a la metichez, el elogio al dato curioso, a la celebración del margen, de todos los márgenes, incluyendo a sus marginados. El elogio, decíamos, a todas las sexualidades, sensibilidades, elogio a la historia de los pueblos aún existentes o aniquilados, elogio a la capacidad de cada uno en componer su geografía emocional y, por qué no, trascendental. La arquitectura es un país lejano. Que disfruten la función.
de la ficción. Ay, 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 temple, ellos son comestibles. Ay, you call me, sing what we sing, calling it nothing, so alright. Directional music in unknown, everywhere back to la ficción. Bueno, aparte de empezar en música, lo fascinante en ese documento de la Rayuno fechado del 72 es la casi ausencia de set de decorado. Los módulos rectangulares de espejos ofrecen un espejismo que convierte los movimientos de los bailarines en espacio. La interacción y confrontación directa del rostro del cantante celentano usando lenguaje chicle, porque no es inglés, al parecer parece inglés, pero es un lenguaje chicle, pues nos permite tomar ese ejemplo para liberarnos de una semántica académica. Entonces, vamos a hablar de esa forma en lo que sigue. Aquí estamos hablando de la interacción de los eventos presentes, pues aquí en las fábricas milenarias de jabón de Alepo, cuando el jabón de aceite de olivo y laurel reemplaza en su estado líquido, reemplaza y llena el volumen al coagularse. Esa transformación en una materia, gracias a la acción química de la sosa y del agua, convierte el edificio entero en un molde idóneo. Asimismo, la división en miles de... Seguimos. Asimismo, la división en miles de elementos edificados en paredes redefinen el espacio durante el tiempo de secado. Siguiente. Algo curiosamente similar se produce cuando la fotógrafa francesa Dominique Isserman reenfoca nuestra atención hacia los termales de Peter Zumthor. El cuerpo de la modelo y actriz Leticia Casta trasciende con su cuerpo el lugar, lo mimetiza, transformándolo en un solo material. Líneas, curvas, reflejos reforzan la materialidad de un espacio dedicado a una labor de reconstrucción. Eso es una pieza de un mural que estamos llamando un muro mural, que es hecho por Henry Moore en Rotterdam, que restituye con tabique y sombra la representación más primitiva de la historia del arte, el cuerpo humano. Entonces, esa monomaterialidad nos interesa aquí. Eso es una pieza de Hans Jörg Vogt en Marruecos, que un solo material también, el adobe, el material alcanzable en ese desierto de Marruecos, para elevarse en una serie de torres sin razón de estar, nada más su propia presencia. Y lo que hay adentro sí albergan la cosa esencial, que es un pozo, que es el agua en el desierto. Hablando de pozo, es arquitectura de pozo. De eso se trata en Chambaurí, en la India,
que es como un profundo hoyo escalonado que sirve para recolectar la cantidad máxima de agua en temporada de monzón y gradualmente obviamente poder tener acceso a ella. Proyecto como un pozo es la propuesta también de los termales de Sidi Arrasem en Marruecos. Forma circular es la propuesta de un arquitecto francés que se llama Jean-François Sébaco en el 1960. El círculo como el proyecto más elemental. Hablando de elemental como definición estética, esto nos lleva al sur de Francia y sus boris. La forma es tan sencilla y tan sincera, es el montón de piedra sin mortero que protege de las agresiones climáticas o depredadores, donde se guardan luego de noche los animales o los mismos campesinos por un corto plazo. Seguimos. Protección también la de la época medieval y de sus cruzadas en el crack. Protección también en la época medieval y de sus cruzadas en el crack de los caballeros en el norte de Siria contra sus enemigos. Estética de la arquitectura defensiva. Seguimos. Eso es un lugar muy insólito. Se llama el Manoir de la Saucerie. Es cerca del pueblo donde nació Emmanuel y es un castillo del siglo XII con diferentes capas que se agregaron en los tiempos según las necesidades y las modas. Entonces eso es un edificio feudal retransformado en el Renacimiento, donde le agregaron encima de las torres lo que se ve en esa foto, y en su parte trasera ha sido ampliado por un castillo, lo cual ya se ha quemado. Entonces esa mezcla histórica ahorita lo que deja hoy una puerta de acceso a un castillo desaparecido, puerta de entrada a un espacio baldío, que es bastante interesante. Aquí estamos en Islandia. Ludwig hablaba de espacio baldío como este castillo del siglo XII que abre hacia la nada, hacia un territorio totalmente salvaje o abandonado. Y Islandia es también una especie de país baldío, no en el sentimiento de un territorio abandonado, sino más bien de un territorio intocado. El país finalmente que obliga cualquier arquitecto narcísico mamón a doblar la rodilla. Se lo aseguro. El país también que obliga a los demás a repetitivas siestas en el musgo, necesario descanso para el ojo. Aquí quizás parecemos muertos, pero les puedo asegurar que estamos muy vivos y muy alerta. Aquí en Islandia alcanzamos las fronteras de las perspectivas y de su ausencia de límites. Aún se alcanzan a distinguir cada uno de los elementos componiendo el paisaje y a su vez perder toda clase de referencias que la fobia del ojo pudo precisar. Este va y viene del ojo tiene su paroxismo en la construcción de la cúpula acuática de un geyser. En efecto, la visión casi hipnótica de esta formación perfecta y viva nos hace por un momento dialogar con Candela, con Buckminster Fuller, con Neumayer, con Nervi. Esta iglesia también, cuyo nombre es
imposible pronunciar, o sea, ni con el más grande esfuerzo, esta especie de confrontación brutal, absoluta con el glaciario que lo rodea, pero también la catedral de Reykjavik, esta especie de construcción sumamente inspirada obviamente en las formaciones basálticas, ¿no? De prismas basálticas, pero traducido aquí en el concreto. Es un absoluto viaje a un país singular. Y obviamente esas casas que a Ludwig y a mí como buen vikingos, pues nos hace como sentir de regreso a casa, ¿no? De lo más amable que se vea. Este viaje es un viaje a las fronteras de las emociones. Y descubrimos también un otro énfasis de la frontera. Con 15 minutos de delantera, la tecnología asociada a la arquitectura logra lo que 15 minutos después ocurrirá. Estos espejos de sonido fueron utilizados para detectar la llegada de los aviones enemigos que intentaban atravesar el espacio aéreo inglés. Desaparecieron con la invención del radar electromagnético, pero aún quedan esos vestigios absolutamente fantásticos de cúpulas, de paredes y todo esto exactamente para esta necesidad de recibir el sonido. En efecto, cuando el sonido y la arquitectura se pueden mezclar. El énfasis de la frontera, decíamos, como buscando una especie de insularidad. Y aquí en las costas del Atlántico francés, y aquí en particular en las costas de Normandía, los búnkers alemanes de la Segunda Guerra Mundial. La insularidad para protegerse, creando esta nueva topografía singular de concreto, hoy ya absorbida por su entorno. Les aseguro que caminar a través de ellas, en las costas de Normandía, es una absoluta enciclopedia al aire libre. Y para cualquier interesado en brutalismo, es un gran momento. O si no, es una caminata muy instructiva de todos modos. En nuestro viaje visual, ahora pasamos a Egipto. Egipto es un destino turístico sumamente importante, como lo es México. Acantilados, donde sacaron las piedras para poder construir las pirámides, se ubican entre Luxor y Asuán, a la orilla del río Nilo. La extracción de piedra que se ha generado para elevar esas pirámides. Cabe mencionar aquí que no es un espacio abierto al público. Uno tiene que entrar por refacción. Es también la obligación por un arquitecto de entrar a veces por refacción en algunos de los sitios que necesita conocer. Y entonces... Y modales también. ¿Cuál? Y modales también. Bueno, y modales. Y aquí entonces estamos en la orilla del río Nilo, donde cortaron cada una de las piezas que conformaron las pirámides que bien conocemos. Y este paisaje es un paisaje que se formó con los millones de pedazos del extracto del bloque. Entonces, cada uno de esos pedazos son la acción generada sobre el bloque para definir su forma. Es exactamente lo que representa todo nuestro interés primitivo a la materia prima, a la acción primera, y aquí la encontramos. Y esas extracciones de la misma montaña conforman a su vez un volumen de una potencialidad absoluta, aunque no haya sido el objeto primero.
nunca. Sin embargo, o con la distancia del ojo o con la distancia del tiempo, la podemos hoy absolutamente apreciar y celebrar. Entonces todos esos monolitos finalmente aquí presentes representan el negativo de las pirámides. Es exactamente lo fascinante. En fin. Un poquito más al sur de este lugar nos encontramos en Arabia Saudita. Cuando les decía que las ganancias de los honorarios de creación sirven en algo, sirven a viajar, carajo, y no únicamente a ir a Londres o a París porque está muy padre, sino a ir a ver lugares difíciles. Bueno, aquí sí se puede entrar pidiendo permiso, no hay que ser grosero ni nada. Los monolitos de Maden el Saleh en el desierto de Arabia Saudita, que fue la última casa, porque son tumbas obviamente, de la civilización nabatea, fueron intervenidos y construidos desde arriba hacia abajo, destruyendo las plataformas que permitían esculpir parcialmente la montaña. Y a cada grado de la construcción o del acto de esculpir, se quitaba la plataforma hecha de la misma roca de la montaña para poder seguir elevando, definiendo, bajando el resultado. Es exactamente una posición también de la posibilidad arquitectónica múltiple, variable, mucho más juguetona y seria y absoluta, porque aquí estamos frente a un monolito de roca. Nos hace pensar muchísimo en Tepoztlán o en esas concreciones así rocosas. Al puro esculpir, al puro sentido de la vena del bloque, pero aquí hablamos de bloques de 40, 50 metros. En fin, parece como una especie de andamio constructivo, o sea, como que el andamio normalmente es como el que se agrega a la construcción, pero aquí estamos en un andamio absolutamente fantástico. Bueno, aquí estamos en presencia del trabajo y arquitecto escultor mexicano Fernando González Gortázar. Me fascina ese hombre, y justamente hablando del monolito, pues viendo su trabajo, que son como obras mudas que despiertan emociones sin nunca entrar en un lenguaje nacionalista. Es la única cosa que deja expresarse en su trabajo ese hombre es justamente su fuerza monolítica. Podemos seguir. Un monolito de concreto. Bueno, ese edificio de Joao Figueras Lima, llamado Lele, casi ausencia de luz aparentemente, un edificio que es un punto de información en Salvador de Bahía, en Brasil, compuesto de una sala de exposición y de un auditorio. Entonces aquí obviamente está el auditorio, el ingreso, hay una sala arriba y una abajo enterada, y es como un puente, es como el edificio puente, puerta de entrada, un monolito ya que llega como en un equilibrio a flotar. Seguimos. Que es monolito también, esos de Mineral de Pozos, caminando en los campos de Mineral de Pozos en el estado de Guanajuato. Pues uno se puede cruzar con esas estructuras con potencial extraordinario. Obviamente, ¿qué más queremos que una relación tan sencilla y a la vez tan
tan sutil con su entorno. Es lo que es. Ya me ganó. Pero bueno, seguimos. Bueno, eso es para regresar sobre lo minas de pozo. Sería la casa de campo ideal. Yo no quiero más que esas 3 chimeneas y una altura libre así en el medio de la nada. Es como trae toda la poesía del mundo, todo lo que necesitamos. Ideal también, seguimos esa vez, sí, el trabajo de Sans de Aoiza en Aránzazu, en España, que es la 4ª reconstrucción de esa iglesia tras incendios, y organizaron un gran concurso en 1950, y esa ya se entrega en el 55, ganado por Sans de Aoiza con un equipo de mentes brillantes. Entra Jorge Oteza, entra Chillida, entra Muñoz, entre varios creadores de arquitectura ceremonial potente y sumamente luminoso en términos arquitectónicos. Está chulo, ¿no? Seguimos. Federico Silva, también mexicano, aún vivo. Federico Silva tiene 91 años. Su trabajo es impresionante, es como, sobre todo, bueno, un trabajo sobre la monumentalidad, obviamente, monumentalidad de sus esculturas geométricas, pero sobre todo lo interesante es ese choque híbrido de elementos neoprehispánicos y elementos brutalistas. Está hecho de piedra, de concreto, y hacen obviamente alusión al pasado de México y con una estética sumamente futurista. Eso nos lleva a un lugar aquí cerca del DF, por Toluca, el Centro Otomi, que no es nada viejo, es de los años 80, y es un centro pues para las ceremonias de los otomis, de los indios otomis. Y a pesar de su real monumentalidad, ya estamos entrando en la arquitectura neo, cuando el neo ya puede tener una connotación por fin positiva. Y de ese lugar lo que puedo decir es que a pesar de esa real monumentalidad, paradójicamente, no es su espacio y la dimensión de ese hábil ejercicio de trabajo con reminiscencias prehispánicas que queda lo más impactante. El Centro Otomi brinda una curiosa sensación de incapacidad de entender dónde estamos. El lugar deja el sabor de estar compartido entre un interés arquitectónico y el hecho de estar enfrente de un edificio que representa otra cosa que lo que pretende ser. Probablemente lo más otomí que tiene ese centro es su nombre. Penetrando en la masa de piedra del lugar, el viaje que se inicia tiene muy poco que ver con un viaje prehispánico, más bien invita a una desubicación espaciotemporal. El neo. Del neo del Estado de México pasamos a otro neo en la península de Yucatán, en Mérida. Entonces aquí estamos como adentro de un neo maya o un neo azteca o un neo puñal. El arquitecto mexicano más despreciado de la arquitectura mexicana del siglo XX se llama Amabilis, y francamente yo creo que es el más despreciado de todo México, lo que no es nada mal, pero compone principalmente en sus tierras de Yucatán edificios públicos, parques o glorietas en su inimitable estilo neotoro. Hay serpientes fuentes, hay bancas Popol Vuh,
hay hasta el estilo arabo-maya para un pabellón en México en la exposición iberoamericana en 1929. Pero les invito a ir a ver el Parque de las Américas en Mérida o a ver también la Escuela de los Maestros, también hizo varios edificios, hay glorietas donde los carros hacen tururú, tururú, tururú. Y finalmente a pensar bien con Amabilis y su arquitectura neotodo, pues buscamos en Francia un locochón, pero antes de esto, perdón, estoy saltando, aquí pasando de Amabilis a algo también maya. No me recuerdo exactamente cómo me dejé convencer en comprar la fachada que vemos aquí a la derecha. Esta fachada era la fachada de la Universidad Las Américas, aquí en la calle de Puebla, en la colonia Roma Norte, y representaba para mí la máxima representación de la modernidad mexicana del siglo XX. Y esos cabrones la desmantelaron. Entonces yo pasé el día que la desmantelaron y antes de pretender trabajar haciendo espacios y volúmenes, yo era anticuario mexicano dedicado al siglo XX. Entonces puse toda mi lana en la compra de la totalidad de la fachada y después la embodegué abajo de mi cama, en la tina, en la ducha, y nadie quería de ellas, pero ya yo las tenía, no para tener el sentimiento de posesión, sino para rescatar lo que un arquitecto neoyorquino llamado Spero D'Altas creyó en 1960 a petición de la mala nombrada Universidad de las Américas, porque terminará por despreciarlo totalmente 40 años después. Y estos módulos maya que representan los 4 puntos cardinales maya fueron ejecutados en fibra de vidrio, y eso es el primer ejemplo de recubrimiento de fachada en fibra de vidrio en México. Entonces, pues teniendo estas joyas, finalmente están hoy en día, yo creo que fueron como 680 piezas. Las vendí todas. Están regados en el mundo entero. Desde la Fundación Edward James en Londres, casas privadas en Portugal, hay unas en un palacio de Alepo, hay muchas en París, en Londres, en Beirut, en Australia. Entonces, todo esto finalmente ya no fue tan despreciado, sino que fue regado con una especie de movimiento absoluto, amplio, hacia cada uno que hoy, como nosotros, los disfruta. Pero México no es el único país que desprecia sus bienes patrimoniales del siglo XX. En Francia también somos especialistas. Pues. Lo que no hemos destruido, no sé por qué, es esta maravilla. A 4 horas al sur de París, yo no sé si es un orgullo nacional para Francia, pero el tipo que hizo eso era cartero, se llama el Facteur Cheval, y esto lo hizo a partir de 1879. Era, como lo dije, repartidor del correo francés, y el señor Ferdinand Cheval, que a este momento tiene 43 años, cuando pasa esta historia, se atropella con una piedra de una curiosa forma. ¿Vemos la piedra? ¿La hay? No. No hay la piedra, pues. Luego lo buscaré. Pero dando su recorrido a diario de repartidor de cartas, se atropieza con una piedra, y esta piedra le llama la atención, pero más que a un nivel estético, es como un llamado a la arquitectura, y a partir de esta piedra,
cada día recuperará una piedra y cada noche la va a sumar al edificio, componiendo una especie de palacio onírico y absolutamente fumado, chiflado, no sé cómo. Y es absolutamente neotodo, porque como agarra postales que él reparte, entonces hay postales de la India, hay postales de África, hay postales de las Américas, y entonces el tipo no viaja, pero se nutre eso gracias a su profesión de repartidor de correo. Obviamente este edificio en Francia ya fue catalogado y ya ahora es como patrimonio nacional y todo. Pero es exactamente un ejemplo de cómo descubrir su propia arquitectura. En realidad, obviamente, a raíz de toparse con una piedra, pero también con lo que vamos viendo, ¿no? Es exactamente el viaje visual de lo que hemos visto, que estamos hoy en día enfatizando, ¿no? ¿Vamos? El neotodo de Ricardo Bofill. Y eso es una pieza obviamente muy difícil de presentar entre arquitectos, porque no sabemos si es una pieza que perturba o fascina, pero yo estoy seguro que es una pieza que siempre los dos a la vez. Es una pieza que no sabemos qué pensar de eso, y a la vez hay todo el mal gusto y una especie de cierto talento adentro. Es el lugar de filmación de la película Brasil de Terry Gilliam. Pues se imaginan por qué, ¿no? Es una indescriptible estructura postmoderna neoclásica, lugar homérico. Era en su época, según Ricardo Bofill, una respuesta al funcionalismo de las urbanizaciones de tipo Le Corbusier en las afueras de París. Y entonces, bueno, está como compartido entre romántico de lejos y creo que surrealista adentro. Y eso está como a 1 hora de París. Está a media hora de París, está a medio camino entre el centro de París y el parque Disney. Y yo de hecho estudiaba arquitectura al lado de ese edificio, entonces obviamente no entendía mucho de la arquitectura aún, y era como muy sorprendente ver ese edificio diario. Eso es una maravilla, es el Große Schauspielhaus de Paul Sieg en Berlín. Es el mayor ejemplo de arquitectura expresionista. Es un lugar hecho para disfrutar, según él, dice, es un lugar hecho para disfrutar, donde la arquitectura debe de adaptarse a su función. El expresionismo nació en Alemania, pero es un movimiento de arquitectura que no ha dado muchos productos, y eso es uno de sus ejemplos más importantes. Es una arquitectura que consiste exclusivamente en emociones poderosas y se ocupa exclusivamente de ellas. El lugar en su origen era un mercado, luego se convirtió en un circo, y en el 1919 llaman a Paul Sieg y hace esa propuesta para convertir el mismo edificio del mercado en un teatro. El lobby de la entrada de ese edificio estaba pintado de verde chillón. La cúpula esa que vieron, de rojo sangre, y todo iluminado con bombillas de colores. Fue considerado en el 33, y eso es lo más interesante, por los nazis fue considerado como arte degenerado. Pues a mí me gusta el arte degenerado, y ellos trataron de cubrir los estalactistas, ¿entendieron? y lo usaron de almacén militar, y luego pues por fin en el 88 destruyen el edificio y ya desapareció. La señora está muy contenta, pero muy contenta. Fue finalmente una buena solución estas ventanas encortinadas, pintadas sobre las paredes del búnker.
¿verdad? El mensaje subliminal de esta fotografía nos invita en siempre ignorar los consejos de nuestros clientes en materia de decoración de interiores o exteriores. Aquí es para renunciar, o sea, una de esas estructuras, pero también es absolutamente fantástico como la ausencia de apertura que necesitan, nada más con su representación, ya la señora está contenta. Y además le agrego las cortinas bonitas y todo, ¿no? Entonces, a mí se me... Y es un buen encuentro entre el neo y las cosas que vimos antes de Bunker y de Son Miro, ¿no? Es como finalmente la incomprensión de la gente frente a las cosas tan sencillas y maravillosas que acabamos de enseñar antes. Entonces la necesidad de disfrazar. Pues aquí donde no disfraza. Y eso es como todavía hablando de algo neo, se llama la Villa Envic del ingeniero Envic cerca de París, en una ciudad que se llama Bourg-la-Reine, y Envic haciendo esa especie de trabajo raro que no sabemos realmente por qué, lo que él quería hacer, porque era constructor e ingeniero, quería demostrar las posibilidades del concreto para poder vender su producto. Y entonces era realmente, es genial, el tipo es antes de Auguste Perret, y entonces el tipo, porque nadie cree en el concreto, todo el mundo piensa que no es un material noble, entonces el tipo empieza a enseñar todo lo que se puede hacer con el concreto. Y esa casa es del 1901. Está... Para no quedarse en la Torre Eiffel. Bueno, seguimos. Bueno, y un trabajo que me gusta mucho de esa artista inglesa que se llama Hazel White, llamado House, el proyecto en Londres, y es justamente sobre los tiempos, los espacios. Y eso es el molde de una casa victoriana. Pasamos a la siguiente. Y eso es la casa victoriana. Y ella lo que hace, pues la usa de molde, cuela el negativo en concreto y convierte el vacío en lleno. Y eso es el resultado del interior de una casa victoriana. Pues hemos visto cómo se rellena un espacio, como tomándolo como molde. Aquí, en uno de los últimos viajes que hicimos por Yucatán, en la ciudad de Progreso, saliendo de Progreso, estaban demoliendo el estanque de agua de un barrio de la ciudad de Progreso. Fue un encuentro absolutamente brutal, porque se trata como de una destrucción, revelación. Es como las vigas, obviamente, ya se revelan por completo. El interés intrínseco de las ruinas o del sistema constructivo, de este depósito de agua que frente a nuestros ojos estaba en proceso de demolición, es hoy polvo que sirve a abrir que hemos festejado y vivido. Así que ahora sigue lo demás. Igual de destrucción. Esto es en Francia, es como una especie de Luna Park abandonado. Es la peor construcción chafa del siglo XX, sin urbanización, al lado del mar Atlántico, a unos pasos del pueblo donde nació Ludwig. Es un gran territorio de juego, pero también es una gran cagada. Es absolutamente alucinante, parece como un juego de niño que ha sido puesto sobre un pasto. Parece hasta que si
aquí si hay algún artista conceptual que le interesa esto, le podemos dar la relación con el comisariado ejidal, o sea, y podrá hacer algo sobre esto. Y ese lugar, lo mejor es que nunca lo usaron, nunca se acabó, porque se fueron con el dinero, fueron constructoras y bueno, imaginan de qué nivel de arquitectura estamos hablando y de qué nivel de proyecto estamos hablando. Entonces, como cuando ya se fueron con el dinero, pues abandonaron todo eso. Entonces hay unas casas donde nada más hay la losa, luego hay casas con losa y pared, luego losa, pared y carpintería y como los techos, ¿no? Estructura de techo, y hay unas que estaban hasta acabadas y la gente venía a quitar las partes para hacer la suya con esos pedazos, y nunca hubo camino, nunca hubo nada, y eso se quedó, y obviamente no hay dinero para tumbarlo, y está aquí frente al mar. Y es como una pieza muy, no sé, hay algo adentro. En fin, después de todo esto, este recorrido que acaban de ver y que nos podemos atrever en una forma o con una forma de ensalada rusa, de enseñarles muy rápidamente los trabajos que hemos realizado con Ludwig a lo largo de los 3 años y medio que hemos colaborado juntos. Lo vamos a hacer rápido, no para hacerse los interesantes, sino porque para nosotros hoy era muchísimo más importante dar a entender exactamente cómo funcionamos en nuestras sorpresas, en nuestras emociones y en nuestras pasiones. No cabe duda que para Ludwig, porque así lo decidió estudiar y vivir, es un apasionado de la arquitectura. Mi acercamiento a ella es absolutamente diferente. Sin embargo, es increíblemente padre de poder alcanzar un territorio en común. Por eso hay despachos de arquitectura, es para poner esta comunidad. Y por eso hablábamos de concordancia, porque yo soy arquitecto, él es antiguario, y yo soy, al final me volví antiguario y el arquitecto, y estamos como mezclando así, somos unas como grandes mezcladoras. Entonces vámonos, en chinga. Esa es una casa en Morelos, es la casa donde yo voy de fin de semana, tiene 5 años en proceso, es un laboratorio, todavía no hay ni puerta ni ventana. Eso es una obra que empezamos la semana pasada. Bueno, pues escalonados, nuestras pirámides, no sé, véanlo como quieran. En Cicatela, es en Cicatela, Oaxaca, en la playa. Bueno, aquí están como escarbando. Está bonito, ¿no? Me emociona. Eso es una casa que también vamos a empezar en Tequesquitengo. Y bueno, eso todavía no empieza, pero ya el proyecto está como aceptado y todo, entonces seguimos. Y va de la montaña hacia el lago. Y es como, tenemos que ligar como 15 metros entre la entrada y el lago, entonces pues es un puente que cruza todo el terreno. Esto es una hacienda que en Yucatán son 500 hectáreas, 4.500 metros de construcción, 10 hectáreas de jardines. Tengo 3 años para poder terminar el proyecto. Me encargo yo de las visitas, o sea, significa que como no soy arquitecto, me paso la mitad del mes allá, porque tengo miedo de cagarla en grande, en 500 hectáreas. Entonces, es un enorme trabajo sobre, no tanto la restauración o montar una hacienda de Versalles, región 4, o la hacienda de Barbie, sino también de respetar totalmente el estado de ruina en el cual encontré la hacienda y el cual enunciaba un romanticismo absoluto en un lugar que nunca fue romántico, porque francamente las haciendas mexicanas no eran lugares románticos. Entonces a esto ya le vamos metiendo, destruyendo, agregando, abriendo líneas de fugas. Hablábamos de Islandia, hablábamos de la intervención, del volumen.
la iglesia, queda una fachada de iglesia, todo el cuerpo ya se cayó, y entonces nos pidieron dentro de este trabajo intervenir la capilla. Entonces la idea es reconstruir 2 paredes de concreto, un fondo en forma de cruz bastante abstracto, porque cuando estás adentro no lo vas a ver, y de aquí tensar como cuerdas de barco en contrapeso esa hacienda herenequera. Y entonces estamos ahorita viendo para construir esa capilla, que son nada más como cuerdas puestas sobre 2 paredes para volver a crear un espacio al aire libre de la capilla. Y todas esas cuerdas de níquel están sujetadas, o el contrapeso es la misma piedra calcárea que conforma todo el bloque de la península de Yucatán. Aquí es otro proyecto así sin fin, es la Casa Medio Castillo en Francia, y aquí es una historia también sobre el aguantar, sobre cuando se puede, cuando no se puede, no se puede, y entonces eso es toda una historia sobre la emoción, sobre el romanticismo. Es un castillo del final del 19, del periodo romántico. El jardín de 5.000 metros cuadrados no ha sido tocado en un siglo. Está compuesto por gravedad de fuentes que alimentan ríos, que alimentan pasarelas, que van a grutas. Es una especie de sueño totalmente loco, pero es exactamente también la inscripción del tiempo. Yo creo que como arquitecto, ya me he roto el hombro, el tiempo puede ser también uno de los mejores aliados. No es nada más que el tiempo vaya en contra del proyecto o de la necesidad del cliente o de la absoluta necesidad de entregar el proyecto, sino que si hay la posibilidad entonces de tomar todo este tiempo como un aliado, yo creo que el resultado puede funcionar de manera maravillosa. ¿Vamos? Eso es un club que entregamos en París. Es un club que quiero mucho porque tiene mucho que ver con México. Todo lo que ven en las paredes es piedra volcánica. Es piedra volcánica que mandamos de Hidalgo a Veracruz. Veracruz viajó a Le Havre, que es el puerto tipo Veracruz francés, y recibieron y montaron esa piedra. Entre todo el material, la piel, hay mucha piel. Ese cobre también viene de México, y todo lo mandamos por barco, y hicimos pues que ese club es una especie de Roy en París para hipster también, y bastante Y esa es una cantina popular. Lo bueno es que justo después de París, donde era como el templo de los mamones al lado del río Sena, nos pidieron hacer una cantina populacha en la calle de Madero, la peatonal, y entonces nos dieron un lugar de 800 metros cuadrados, pero más bien yo creo que representaba 5.000 metros cúbicos. Entonces nos dio un miedo total, pero compusimos esta especie de relación entre algo de una cantina mexicana donde el cliente de extracción popular pudiese encontrarse a gusto, pero dándole una especie de propuesta un poquito más ruda. Y aquí vienen tlacoyos, hay buenas albóndigas, les recomiendo las carnitas, que son buenas, y también las tortas ahogadas. Y pues ya, y esto ya está abierto, ¿no? Desde hace 11 meses, algo así. Vamos. Una tienda en la Roma. ¿No les gustó el proyecto? ¿No nos pagaron y después lo mandaron a... Un club en Polanco. Igual, pues. Un cocktail bar. Siguiente. Un club en la Roma. Pasamos. Siguiente. Un piano bar en la Roma. Un rancho agrícola, un proyecto agrícola de muy querido amigo. En la costa Oaxaca. Y con una muy bella visión, y Diego, muy amigo de Manuel desde hace muchos años, y pidió un proyecto para su rancho agrícola de investigación agrícola. Entonces aquí son 800 metros cuadrados de construcción,
sobre un rancho de 50 hectáreas, con 1 kilómetro de playa, con el mar abierto, de una violencia absoluta como puede ser el Océano Pacífico en este punto de la República Mexicana. Todos los vientos refrescan la casa y hay un módulo de 3 habitaciones que son como... que son palapas entre paredes de piedra, y estamos trabajando ahorita en ese proyecto y nos gusta justamente que poder responder también una propuesta agrícola. Se nos hace bastante noble poder tener entradas de ese tipo de de la proyectos. misma forma que en la hacienda nos piden hacer una capilla, aquí piden que hagamos el estacionamiento para el tractor, y eso sí, ya empezamos a hablar bien, ¿no? Eso nos gusta. Vamos, es otra visión de la... No, hasta la siguiente. Bueno, aquí se va a acabar y es nuestra conclusión. Es nuestra conclusión que, bueno, nuestro mundo arquitectónico está hecho de un tejido sin sentido realmente, pero cuando tú tejes y tu tejido empieza a tener sentido para ti mismo, pues es cuando realmente es relevante, porque no nos interesa saber si de historia la cagamos sí o no, es que reinventamos nuestra historia. Y entonces siempre la arquitectura, yo creo que es algo así de saber montar cosas muy sencillas y juntas, y también saber destruir de manera sensata lo que tenemos. Y les dejo siguiente, por favor, con eso. Sonido.
el final de Zabriskie Point de Antonioni. Muchas gracias. Los que quieran Preguntar cosas, aquí está.